Hola Mario, no sé qué ha pasado, yo creo que es la primera vez nos ha sacado, no sé si a mí me escuchabais bien, si estabais viendo bien a Mario. Es que no controlamos nada, Mario, ¿ves? Bueno, esta fue muy buena, ¿eh? Esta me encantó. Esta fue muy buena porque esta fue la prueba de lo que estábamos hablando. Nos la ha puesto ahí la vida para que lo viéramos. Es muy interesante. Por aquí hay un montón de preguntas que como, bueno, la gente nos las hace, luego las vamos a ir contestando. A mí me gusta mucho también el tema del equilibrio de la energía masculina y femenina, ¿no? Y muchas veces también desde la cábala, yo sé que te he escuchado también muchas veces con Marisa hablando, ¿no? De esa energía crística, ¿no? Al final la cábala también nos acerca a Dios, ¿no? A esa unidad, ¿no? Y esa parte femenina más de María Magdalena también, y eso es muy bonito, ¿no? Esa parte también para entender, porque muchas veces en las relaciones humanas tenemos también muchos conflictos, ¿no? Por no entender esas energías. Sí, bueno, lo que hacemos dentro de la Kabbalah es estudiar internamente qué hay de masculino y femenino dentro del árbol de la vida. Es decir, dentro del árbol de la vida cada alma tiene que trabajar su femenino y su masculino. Entonces, esto lo tenemos, somos muy conscientes de qué partes debemos trabajar. Y muchas veces, fíjate qué curioso que cuando uno está en un desequilibrio, sea del lado derecho, del lado izquierdo, de la línea media, de cualquier lugar, el desequilibrio es una oportunidad de crecimiento muy grande. Porque cuando uno encuentra un desequilibrio, encuentra un trabajo para realizar. Y con ese trabajo empieza como a especializarse en ese desequilibrio. De modo que a veces uno aprende a partir de esa corrección de ese desequilibrio. Por eso cuando una persona tiene un desequilibrio no se da cuenta de la oportunidad que tiene. Porque el desequilibrio de alguna manera le trae a uno la conciencia de poder trabajar ahí, de poder crecer ahí. Es decir, el desequilibrio no es algo que nos viene a horrorizar, a aterrorizar, a perseguir, a machacarnos en el nivel de la autoestima, ¿no? El desequilibrio nos dice, mira, tú tienes una oportunidad aquí para poder trabajar aquí y llegar a partir de esto. Yo muchas veces digo, qué bien que estamos desequilibrados. Creo que la naturaleza hace que estemos felizmente desequilibrados. Tenemos una oportunidad muy grande de crecimiento. Mira, muchas veces yo digo, si una persona llega a este mundo totalmente equilibrada, no tiene que trabajar nada. Está en un estado absolutamente así, de homeostasis, así, totalmente. Entonces, lo bueno es, somos imperfectos, gracias a esa imperfección estamos desequilibrados, y gracias a ese desequilibrio podemos trabajar para corregirnos, y gracias a trabajar para corregirnos encontramos el sentido de nuestra vida. Es decir, que yo creo que el sentido está en esto, en revelar, yo lo digo con V, con B corta, en revelar la información que hay en el universo. Tenemos muchísimo trabajo. Yo creo que la gente no se da cuenta, me incluyo, a veces no nos damos cuenta nadie, de la cantidad de información que tenemos que revelar al universo. Creo que si cada uno de nosotros se enfocaría en su proyecto de revelación de información, algunos siendo panaderos en una panadería, otros pintando, otros dando clases de cábala, otros mindfulness, lo que sea. Creo que todos tendríamos aquí un proyecto, porque todos lo tenemos, de hecho. Lo que pasa es que el problema es que la gente lo ignora y al ignorarlo la pasa muy mal. La ignorancia de por qué alguien está en esta existencia y no lo sabe, es una de las cosas más tristes que le puede pasar a una persona. Es una de las cosas más tristes. Cordovero, el gran cabalista de Safed en el siglo XVI, decía, el máximo privilegio de un alma en este mundo es saber para qué vino a este mundo. Ese es el máximo privilegio. La gente cree que tiene otros privilegios. No, no. El único privilegio es saber qué vino a hacer tu alma a este mundo. Porque en cuanto tú sabes para qué vino, tú tienes toda la energía enfocada en el proyecto. Tú tienes un proyecto de vida que nunca te jubilas, que es un proyecto de vida eterno. Fíjate qué interesante también esto que dices, ¿no? Porque al final somos energía y muchas veces vamos atrayendo situaciones que repetimos
y desde esa mirada curiosa y compasiva, ¿no? Descifrar todo eso que la vida nos va presentando como un regalo también para saber que es que no hemos resuelto todavía eso, ¿no? Que está ahí pues en ese desorden que hablábamos, ¿no? Entonces la vida nos lo va presentando no para hacernos ni para contrariarnos, sino todo lo contrario, para darnos una luz de que ahí tenemos que trabajar algo más. Es como muchas veces yo digo, ¿cuándo sabes que has corregido un desequilibrio? Bueno, lo sabes cuando un familiar te lo dice después de 20 años y ya no te molesta. Porque si te molestó durante 20 años, el desequilibrio no estaba corregido. Entonces, cuando viene un familiar y te lo dice, bueno, después de 20 años, dices, uy, mira, no me afecta. ¿Cómo es posible? Pero no te afecta en serio, no es que te bloqueas, que creas una ilusión óptica, sino que te das cuenta. Yo muchas veces digo, la yesod, que es lo que llamamos la dimensión social, es muy importante. Ahí testeamos mucho con la familia o con los amigos o quienes nos rodean en el trabajo, testeamos realmente si hemos realizado el trabajo. Porque también sucede en algunos grupos espirituales y en otros que la gente se autoengaña teóricamente en creer que algo se resolvió y no se resolvió. Esto también es algo curioso, ¿no? Nos autoengañamos en decir, bueno, esto se ha resuelto. Y luego, cuando estamos en la situación social, nos damos cuenta que no se resolvió porque seguimos como reaccionando, ¿no? De un modo. Por lo tanto, yo creo que a veces uno sabe, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿no? Me dice, ¿y usted cómo sabe que yo lo corregí? ¿Sabe cómo lo corrigió? Cuando su primo envidioso lo mira y usted sonríe y no se pone mal, porque se puso 20 años mal. Es como que solamente en la práctica, en la experiencia, podemos llegar a ver si lo hemos corregido o no. A veces en el mundo espiritual se comete el error de creer en una corrección teórica, en una corrección mental. Creemos que sí y a la hora de la experiencia vemos que no. Entonces, por eso motivo el testeo con la experiencia material es muy importante, sobre todo porque el intelecto, que siempre a veces puede pecar de soberbio, se vuelve muy humilde frente a la realidad. Frente a lo que no se corrigió, el intelecto se vuelve muy humilde. Y frente a lo que se corrigió, hay que darle mérito a la autoestima. Entonces tenemos, cuando se corrige algo, mérito a la autoestima, y cuando no se corrige nada, marca de corrección a un intelecto que a veces puede tener alguna característica soberbia, sobre todo en Occidente. Y fíjate, claro, Mario, además todo, o sea, un 95% es inconsciente, con lo cual, por mucho que intentemos decir que sí que hemos resuelto, al final eso está ahí, es una energía que se manifiesta pues en una reacción automática que seguimos repitiendo. Sí, bueno, pero las repeticiones se pueden terminar, es decir, la rectificación termina con la repetición. Desde la Cábala somos contrarios a la idea de que el psicoanálisis dice que siempre hay un proceso de repetición. Cuando hay una corrección profunda, se termina con el proceso de repetición. Porque tenemos una responsabilidad que es la corrección. Si hay un proceso de repetición permanente es que no se ha corregido y no se ha hecho el trabajo. El trabajo espiritual que termina en un punto con la corrección es que no puede haber más repetición. Es decir, si yo heredé de mi padre una repetición que la considero negativa y se me sigue repitiendo, es que yo todavía a nivel de mi alma no he tomado mi proceso de rectificación. Y entonces en un momento tengo que cortar con eso, con esa repetición, porque si no nunca hago el tikkun, pero se puede cortar. El proceso de repetición no es inexorable. Uno no está predestinado a un proceso de repetición permanente, sino que tiene que corregir, que tiene que cortar. A veces se corta porque si no uno no hace el tikkun, no hace la rectificación. Los procesos de repetición son peligrosos porque uno no es consciente de que son como desequilibrios heredados. Y después de que es consciente, a veces tampoco los puede terminar porque están tan metidos en la estructura que son los más difíciles de terminar. Es decir, los desequilibrios propios son mucho más fáciles de terminar que los heredados. Esto es clarísimo, ¿no? Pero cuando uno ve que ya esa parte de la herencia no funciona, es decir, por eso yo muchas veces digo, tengo una frase muy rara con mis alumnos que digo, toda herencia viene con hipoteca. Toda herencia viene con hipoteca, como diciendo, bueno, mis padres me pudieron dar 80% de cosas muy buenas, pero hay un 20% que voy a tener que revisar.
Pero yo creo que para eso estamos. Estamos Claro. también para no repetir, para no creer que el modelo del abuelo o el modelo del padre, y básicamente del padre, yo recibo 30%, 30, 80, cualquier porcentaje que sea positivo y algo que no va con mi alma lo tengo que rever, lo tengo que revisar y lo puedo cortar. Digamos, para mí lo que hace la cábala es ese corte de un modelo o de una parte del modelo que me puede, digamos que me hace infeliz en el fondo, porque hace que mi propia alma no pueda ser lo que es. Ujú. Entonces, hay un alma que viene, decimos, de Keter a Tiferet, ¿no? De la línea media. Hay un alma, también viene con los condicionamientos de la madre y el padre, pero estos condicionamientos no son para que operemos una repetición, son para que esas fuerzas culturales o familiares de la repetición queden anuladas por nuestra rectificación. Y esta es la fuerza que se encuentra dentro, ¿no? Lo que nosotros llamamos emuná, la confianza, es una fuerza en el interior de alma que se despliega cuando a veces más difícil es el entorno. A veces mientras más difícil es el entorno, las oportunidades de que el alma se puedan poner más fuertes son más elevadas. Porque a veces, entonces, a veces parece que nos vienen a marcar repeticiones, pero en realidad nos vienen a marcar rectificaciones, nos vienen a marcar terminar con esas repeticiones. Ujú. Hablamos queríamos hablar del vacío existencial, ¿no? Hay muchas personas, pues sobre todo ahora en la adolescencia también, ¿no? Que no encuentran sentido, ¿no? Y muchas veces en esa búsqueda en la que crees que el mundo es hostil, que no te sientes en ningún lugar y que muchas veces estás como más perdido, ahí la cábala te ayuda, ¿no? También a encontrar esa libertad y esa paz, porque muchas veces vivimos también cumpliendo las expectativas de otros sin un poder de decisión o sin una dirección, ¿no? Y eso a veces nos hace perdernos y no saber ni dónde estamos. Eso también es muy esódico, lo llamamos en Cábala, aunque el término hebreo quizás no lo conozcan tanto, no sabemos cuántos condicionamientos de la mirada del que dirán, de la mirada del afuera tenemos, y entonces el alma se va frustrando. Es curioso que hay como ciertas sociedades donde la mirada social es mucho más poderosa que otras, ¿eh? Es decir, que aquí sería interesante algún día hacer un estudio sociológico, yo no lo haré porque estoy en otro tema, ya, pero si alguien me escucha lo puede hacer. Yo veo sociedades donde los marcos familiares y sociales son mucho más potentes sobre el individuo que otros, ¿no? Ujú. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En Perú, Ecuador, Colombia, en estos tres países, el poder de la persona más anciana de la familia es muy demoledor hasta la castración. Casi hay muchísimas personas que tienen 40, 50 años y están viviendo con la madre, con el padre, como si fueran niños de 10. Hay ciertas características en diversas sociedades que son realmente curiosas y a veces estas personas tienen que viajar al exterior, tienen que vivir en el exterior para salir de ahí. Es decir, muchas almas, y esto es algo que nosotros vemos habitualmente en la Cábala, tienen que cambiar de país o cambiar de ciudad para poder hacer bien el tikkun. Porque si no, la presión social o familiar es tan brutal que no logran hacer el tikkun. A veces hay que irse. Fíjate el gran, el patriarca Abraham, ¿no? Que se tuvo que ir de Ur Caldea para hacer su tikkun, para hacer su rectificación. Nosotros comenzamos el texto de la Torá con el primer patriarca, dice, yo aquí no me quedo, me tengo que ir. Y mucha gente se tiene que ir de su ciudad o de su país o de su estado o donde sea, porque no se encuentran ahí, porque las fuerzas sociales y familiares de que están condicionándoles al alma son tan brutales, tan grandes, que se tienen que ir. Y bueno, y se van, y no pasa nada, y se encuentran mucho más libres, donde esa alma no es conocida que cuando era conocida, porque la sociedad y la familia te encasillan un rol. Entonces tu alma no puede salir de ese rol. A veces la gente tiene problemas en salir del rol, pero cambiando de barrio, de ciudad o de país, a veces el alma encuentra una libertad porque no queda encasillada el rol que le ponen. Entonces hay países donde la gente está muy encasillada, muy frustrada, y bueno, muy bien, y mucha gente sale hacia el exterior del país y puede su neshama
vibrar, podemos decir, energéticamente en otro territorio. Y también tener tu propia identidad, ¿no? Sin miedo a ese rechazo, porque al final es una lealtad que tienes a esa tribu de origen, ¿no? Y parece que si te vas de ahí ya no vas a pertenecer, ¿no? El sentido de pertenencia que es tan importante para nosotros como almas gregarias, ¿no? Así Pues es. eso nos da miedo también por ese rechazo o por saber si no nos van a querer, ¿no? Esa ansiada búsqueda del reconocimiento, del Yo amor. creo que el sentido de pertenencia en el mundo digital se ha transformado por completo. De nuestra generación hacia nuestros hijos y nietos, las identidades de pertenencia van a ser espirituales, no van a ser geográficas. Lo que ha traído las redes es la caída de las fronteras. Aunque los ejércitos sigan cuidando las fronteras ya no tienen más sentido. Lo virtual ha destruido las fronteras y todavía nadie se ha dado cuenta de esto. En consecuencia, lo que está pasando es que las identidades se están construyendo sobre grupos espirituales de afinidad, no se construyen sobre territorios. En este momento puede haber alguien en el norte de Portugal que puede estar viendo esta entrevista, o en el sur de Inglaterra, o en Rusia. Y está creando una afinidad de identidad con nosotros a nivel digital. Y se están rompiendo las afinidades geográficas. Eh, no estoy hablando de la globalización de las marcas, estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de grupos de afinidad o identidades que se estructuran sobre algo mucho más profundo, no solamente sobre el territorio. Las tribus, tal como existían hasta hace pocos años, van a dejar de existir, y lo que sí van a empezar a nacer son tribus por profundidad de conciencia. No van a ser tribus por geografía. La geografía ha desaparecido y los ejércitos están cuidando fronteras inútiles. Porque en este momento alguien que no puede llegar a Europa nos está escuchando desde África o desde Cuba o desde cualquier lado. Ningún sistema ya puede frenar ni controlar lo que virtualmente está sucediendo, que es la internacionalización del poder. Ya el poder clásico del siglo XX y del XIX ya literalmente se está viniendo abajo. Y las fronteras que se cuidan son meros controles económicos, pero la verdad del asunto es que ya las redes las han derribado esas fronteras, las hemos derribado. Informáticamente Dios nos trajo Internet para derribar las fronteras. Fíjate, claro, en el 2024 es cuando creas Cábala Internacional, ¿no? La escuela, ¿no? Para llegar y divulgar y llegar a todos, eso se estaba ahí pidiendo, ¿no? Para poder llegar a todas esas partes y divulgar todo este conocimiento alrededor de la Cábala. Así es, así es. Y por eso te digo, la geografía hoy determina poco. Cuando una tribu en el siglo X estaba entre las montañas de los Alpes y no tenía ningún contacto con las tribus de África, bueno, queda claro, ¿no? Pero hoy, por eso te digo, la redefinición de identidad geográfica está haciendo que entremos en una identidad espiritual virtual a través de las redes, que tiene mucha más fuerza y va a tener mucha más fuerza. Entonces se está internacionalizando la espiritualidad, está derribando las fronteras. Vamos a ver la inteligencia artificial hasta dónde nos acompaña, ese es otro tema, pero por ahora nos acompaña a que yo pueda hablar en chino mañana y pueda hablar en japonés, con lo cual nuestro mensaje va a llegar a China, Japón en breve, en pocos meses. Entonces se está derribando un sistema, pero desde dentro. Y nadie se da cuenta, nadie se está dando cuenta de las implicancias, porque la velocidad de la caída del paradigma es tan rápida que nosotros no tenemos la capacidad, la velocidad va más rápido que nuestra reflexión. Entonces estamos en una realidad donde es casi completamente diferente a las realidades que vivíamos hasta hace 20 o 30 años, donde nuestra capacidad de reflexión iba mucho más rápido que la tecnología. En este momento los cambios tecnológicos van mucho más rápido, nuestra capacidad de reflexión no va tan rápido como los cambios tecnológicos, pero creo que va a haber una redefinición del poder político y religioso en poco tiempo, porque se está creando una realidad paralela. Esta realidad que estamos teniendo a nivel virtual va a ser la realidad mucho más profunda que, ya te digo, las identidades geográficas.
Ujú. Bueno, por aquí voy viendo, así voy leyendo un poquito por encima todos los mensajes. Está Marisa también por aquí, le Le llamo mandamos un un abrazo. beso que entró a sentarnos. Entró ahora. Y Mario, una de las preguntas que se suele hacer mucho a la gente es el propósito de vida, ¿no? Y por aquí es una pregunta que han mencionado, ¿no? Pero desde la Cábala nos ayuda también, porque hay una búsqueda, ¿no? Todo el rato de ese propósito, y a lo mejor el propósito también cambia en una época, en otra. ¿Cómo nos ayuda la Cábala también? Mira, el sentido de la vida desde el punto de vista de la Kabbalah en el alma no cambia, cambian las fases de descubrimiento del sentido. Es decir, el alma tiene un sentido único para toda su vida que lo va hilando, lo va tejiendo a medida que va de alguna manera creciendo, evolucionando. Cada etapa tiene sus objetivos de mediano plazo, para llamarla de alguna manera. Pero igual siempre el alma tiene un sentir, ¿no? Tiene una realidad, una identidad que siempre se manifiesta en todas las etapas. Es decir, todas las etapas de una persona están unidas por una especie de hilo invisible que es el sentido del alma, y ese sentido siempre permanentemente va surgiendo, siempre se va revelando. Hay que estar muy atentos para ver cuál es, porque ahí está, digamos, la cuestión, ¿no? Hay gente que no lo puede ver y así va la cosa, digamos. Y, no, y también hay muchísimos que confunden una etapa con el sentido global del alma. Es decir, hay como una especie a veces de autoengaño mental en creer que la persona encontró sentido porque entró en una etapa y en realidad es esa etapa la que oculta el sentido. No es lo que está haciendo, no es lo que está haciendo el alma en la superficie, es lo que el alma siente en su profundidad. Y por lo tanto, claro, ahí está el sentido del alma, en la profundidad. Ahora, mucha gente comete, digamos, el error de percepción, que lo cometemos todos porque es a nivel mental, de creer que el sentido de nuestra vida está en la superficie de lo que estamos viendo. Nunca está en la superficie de lo que estamos viendo en cuanto a etapa. Está en lo profundo de lo que estamos sintiendo en cuanto a algo que se mantiene siempre. Es decir, no quiero ser autorreferencial, pero por ejemplo, yo uno todas las etapas de mi vida y todas las etapas de mi vida están tejidas, están todas relacionadas por la idea del secreto, ¿no? Mis primeras investigaciones tienen que ver con los orígenes judíos de las familias tradicionales argentinas, luego con el origen judío del cristianismo, luego con la mística hebrea, que es como el secreto, digamos, de la espiritualidad. Por lo tanto, si yo analizo, claro, me doy cuenta de que el secreto es lo que me marca el sentido de mi alma. Si cada uno analizaría debajo de la superficie de su biografía, qué está pasando, qué ha pasado. Hay una variable que se mantiene siempre, como una especie de variable esencial que es la del alma. Y ahí va a encontrar el sentido de la vida. No se tiene que la persona manejar creyendo que está en la superficie de esa etapa. Está debajo de la superficie de todas las etapas. Aunque una persona crea que ha cambiado de trabajo, ha cambiado de matrimonio, de pareja, ha cambiado de amigos, y que ha como cambiado, cuando uno cree que el camino que ha tomado el alma es un camino que no le correspondía al alma, porque luego encontró su verdadero sentido, todos los años que se supone que esa alma, entre comillas, perdió el tiempo en otra cosa, eso era necesario para el camino correcto. Es decir, todos los caminos que el alma ha tomado como experiencia, que parecen que no están unidos al camino que luego el alma descubre, todos esos caminos fueron aprendizajes para llegar a ese camino, con lo cual todos eran parte del camino. Por lo tanto, hay mucha gente que dice, uy, ¿cuántos años he perdido? Olvídese, esa palabra hay que borrarla de la cábala, hay que borrarla de la espiritualidad. ¿Cuántos años he perdido? Hay que borrar eso. Hay mucha gente que dice, ¿cuántos años he perdido en este noviazgo, en este matrimonio, en este trabajo? Hay que olvidarse, ¿por qué? Porque esos años no están perdidos. Si uno va a la profundidad de lo que pasó ahí, de las enseñanzas que esa etapa dejó, gracias a toda esa enseñanza es que yo ahora me encuentro donde estoy. Es decir, por favor, esto a mí me gustaría insistir sobre esto, Samantha. No existen años perdidos, no existen etapas perdidas. En lo profundo, cualquier etapa que parece perdida, cualquier etapa que parece, uy, estuve 7 años con tal persona o 15 años en un trabajo, todo eso está acumulando información en lo secreto que me está dirigiendo a mi destino.
Fíjate, claro, toda esa información y esa mirada de curiosidad de ese niño que también está ahí, ¿no? Y que empieza a tirar de ese hilo para ir muchas veces a su origen, a su historia, para sacar y conocerse aún más, porque al final yo creo que se trata de desenmarañar todos esos nudos que tenemos para conectarnos a nosotros mismos, a los otros y a la vida y al mundo, ¿no? Y No, hasta que no desenmarañemos con claro, curiosidad no vamos a poder. pero fíjate el nivel de flagelación mental que hace este solo concepto de los años perdidos. Es decir, este solo concepto, por eso en Cábala vamos revisando todos los conceptos que son tan negativos. Ya no es una cuestión de lenguaje, es una cuestión de percepción. Gente que dice, he perdido 20 años. No, no, esto no existe, he perdido, porque en lo profundo no se sabe qué cantidad de enseñanzas. Y la gente se flagela. Entonces, claro, en vez de estar flagelándose, toda esa energía tendría que estar al servicio de cumplir el sentido de la vida. No se flagele más. Y hay mucha flagelación, mucha gente. Mucha gente no es compasiva con sí misma. Es curioso, gente compasiva con los perros, con los gatos, con las moscas, con los amigos. Gente compasiva con el universo no es compasiva con sí misma. Y claro, ahí se trata también, Mario, de un cambio de mirada, ¿no? De mirar desde otro lugar diferente, darle la vuelta, ¿no? No desde esa flagelación que mencionas, sino darte la vuelta y decir, bueno, es que aquí hay cosas escondidas, ¿no? Para yo armar esas piezas de Que toda esta historia. es que toda esa información escondida en esas supuestas etapas perdidas son las que me van a dar la información que necesito para saber cuál es el sentido de mi vida. Sí, esto es una importancia muy grande. La gente no le da importancia y al contrario, como se flagela. Y si cambias la percepción y dices, bueno, a ver, ¿qué información había ahí adentro? ¿Qué información había ahí adentro? Y tú luego de muchos años dices, Dios mío, mira, esto que me pasó en este momento me hizo esto, ¿cómo? Y están en los años perdidos siempre, en los famosos años perdidos. Por lo tanto, yo creo que hay que ser más compasivo con uno, porque si no hay una compasión falsa. Yo tengo compasión al gato, al perro, a mi madre, a todos, pero no a mí. Entonces, esto es, yo no me puedo humillar. Yo también tengo que tener compasión. Mira, la compasión no es un tema moral en la Cábala. La compasión, desde el punto de vista de la Cábala, tiene que ver con nuestra naturaleza imperfecta. Nosotros somos imperfectos, por lo tanto, hay una compasión natural. Tenemos que ser compasivos con nosotros porque somos así. Nuestra naturaleza es imperfecta. Entonces hay gente que pretende como la perfección, ¿no? Entonces ahí aparece la falta de compasión, que tiene que ver mucho con a veces la educación de la madre. La educación de la madre hace que mucha gente no tenga compasión. Por lo tanto, hay que revisar muchas veces la relación con la madre, porque ahí hay una relación que si no está equilibrada, podemos ser demasiado exigentes con nosotros, al punto que yo muchas veces digo, es ser hiperresponsable es ser irresponsable. Es decir, hay una irresponsabilidad por una hiperexigencia. Cuando el hiperexigente cree que es muy responsable. No, no, el hiperexigente es un irresponsable, porque lo que está haciendo es desactivar toda posibilidad de compasión y de perdón a sí mismo. De hecho, bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? Que está muy relacionada con lo que acabas de decir, ¿no? Procrastinar en el proceso de encontrar el sentido de la vida. A veces también no te comprometes con esa vida y con ese propósito o con esa misión de Mira, vida que tú tienes. yo creo que la procrastinación se resuelve fácil. En serio lo digo, no es difícil. Se resuelve fácil. Solo el que procrastina tiene que pensar que mañana se muere. Si el que procrastina entiende que hoy es el último día, dejó de procrastinar. El problema del que procrastina es una especie de sensación de eternidad en lo físico. Nosotros en la Cábala tenemos una percepción, una idea de la muerte diaria. Es decir, Bueno, que tenemos que pensar como que este es el último día y que hay que hacer todo lo posible este día porque es como el último. Y en realidad ese día es el último día de ese día. Quiere decir que es verdad. No es el último día de la vida, pero es el último día de ese día. Cuando tú lo piensas de este modo, la procrastinación se terminó dentro de 2 minutos. Hay gente que procrastina en no hacer un libro, procrastina en no dar una conferencia, procrastina, pero procrastina ¿qué? Porque tiene ahí una idea bastante infantil de eternidad. Eso a la cámara lo tenemos resuelto. ¿Sabe cómo usted deja de procrastinar? Vaya al cementerio o sienta que mañana es el último día, pero siéntalo en serio. Si no lo siente en serio, vaya a un cementerio y dése cuenta que realmente
Los que procrastinaron se perdieron la posibilidad de hacer lo que tenían que hacer. Y una segunda cuestión es pensar de irse de esta vida con la mayor cantidad de deseos cumplidos y tratar de pensar si uno está en las últimas horas de su vida, que uno nunca sabe cuáles son, pueden ser dentro de 4 horas, dentro de 10 semanas o dentro de 100 años, nadie sabe bien cuándo son las últimas horas de su vida, y como nadie las sabe cuáles son las últimas horas de su vida, y esto creo que es bueno, no saberlo, pensar que son las últimas horas de tu vida para realmente dejar de procrastinar. La procrastinación es una mezcla de varios factores. Hay un factor de cobardía, de no ser valiente en llevar para adelante las cosas. Hay una segunda cuestión y es que el que procrastina tiene miedo a terminar todo lo que tiene que hacer por miedo al vacío existencial y a no tener nada que hacer. El que procrastina, como siempre procrastina y tiene algo que hacer, entonces lo que está haciendo es intentando pensar que siempre puede estar ocupado con lo que procrastina. Pero yo le digo a esta persona que no tenga miedo, que termine lo que tiene que terminar, porque le va a parecer otra cosa. Así que no tenga miedo a que se va a quedar sin trabajo. Pero el que llega a la procrastinación es porque tiene miedo al vacío existencial, muchas veces. Tiene miedo a tener tiempo libre, porque el tiempo libre hace que la persona se encuentre con sí misma. Entonces, yo digo, creo que no hay que procrastinar, no hay que procrastinar porque sobre todo en los últimos momentos de la vida de uno tiene que decir, he hecho todo lo posible para tener una vida donde he podido desplegar la mayor cantidad del potencial que tuve. Debe ser muy triste llegar al final de la vida y pensar y decir, qué lástima, me quedé con un pendiente. Hay que tratar de no quedarse con pendientes en la vida. Y me parece que reflexionando sobre esto, aquel que procrastina tiene que cambiar su actitud. Tiene que cambiar su actitud porque hay poco tiempo y la labor es mucha. Dicen los sabios, así dicen los sabios en el siglo II. ¿Sabes que hay una Totalmente. obra? Hay una obra en el mundo judío que se llama el Pirkei Avot, la enseñanza de nuestros padres que dice, el tiempo es corto, la labor es mucha, por lo tanto a trabajar, ¿no? Así que bueno, yo creo que, por otra parte, también decirle a la gente y nunca engañarse ni engañar a nadie, que la felicidad es un trabajo, ¿no? Es decir, es un trabajo de todos los días, que hay que trabajar, uno se levanta a la mañana y se levanta para trabajar para ser feliz. No es que voy a ser feliz porque me cayó la gracia divina, no, no. Voy a ser feliz porque tengo que trabajar para ser feliz. Ser feliz es un trabajo. Lo que pasa es que, claro, mucha gente te ve de afuera y dice, uy, usted es totalmente feliz, sí, porque no sabe lo que trabajo para ser feliz, ¿no? Es decir, Eso nunca. me gusta, Mario, porque al final también hacemos por ejemplo, la gente que es metida mucho en el desarrollo personal, en la espiritualidad, en el crecimiento, ¿no? Al final crees que vas a hacer un curso, vas a hacer una formación y eso te va a salvar, ¿no? Pero al final esto es un trabajo diario Es que tienes que terrible. hacer todos los días. Samantha es terrible. Me escriben y me dicen, la cábala me va a ayudar a salir del pozo. La cábala, como si fuera un acto mágico, ¿no? Y en la cábala hay mucha gente que tiene ese pensamiento mágico, que si va a solamente meditar en un nombre de Dios se va a salvar, porque lo que no quieren es el esfuerzo. Y yo creo que hay que ser muy sinceros con todos, con uno mismo, empezando por uno, de que acá hay un esfuerzo de meditar, un esfuerzo de estudiar, un esfuerzo de correr. Mira, si alguien quiere saber el esfuerzo que hay que hacer, yo muchas veces digo que en un cuadernito hay que poner todos los verbos. Ver, correr, saltar, jugar, observar, meditar. Es decir, el que llene con todos los verbos, con todos, menos los negativos, ¿no? Odiar, envidiar, esos no. Pero los verbos positivos hay que ponerlos en un cuaderno y todo eso es el trabajo para llegar a la felicidad. La gente no sabe el esfuerzo que uno. Esto es como hacer un libro, ¿no? Uno cree que un libro sale así, ¿no? Uno se tiene que sentar y pensar y estudiar y escribir. Entonces, usted está. Siempre se ven los resultados. Yo creo que lo más importante para mí, que a mí me ha dado la cábala, es el éxtasis del proceso, el éxtasis de los procesos internos, del día a día, del trabajo hormiga. Yo tengo una gran felicidad
en mi propio crecimiento y por supuesto en intentar esa luz expandirla hacia afuera, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer todos. Pero yo te diría que básicamente es ese trabajo que uno hace, que es un trabajo, que la gente se lo tome como trabajo. Mira, yo muchas veces digo, el infeliz es porque no trabajó lo suficiente. Porque si trabaja lo suficiente, tiene que ser feliz. Totalmente. Mira, por aquí nos hacen, no sé cómo vamos de hora, porque sé que te tienes que marchar un poquito antes y yo no tengo Estamos aquí. con pocos minutos, así es. Estamos con pocos minutos. Hay una pregunta que la hacen aquí, luego sí que me gustaría que nos contaras cómo pueden trabajar contigo, cómo podemos empezar a acercarnos al mundo de la cábala. Sé que tienes un montón de formaciones, incluso un viaje en septiembre, pero para acercarnos un poquito más. Mira, hay una pregunta aquí que creo que la han preguntado varias veces. ¿Por qué se dice que Jesús tiene la llave entre la vida y la muerte? Bueno, yo no conozco yo nunca escuché que Jesús tenga la llave. Yo creo que la llave la tiene cada alma, no la tiene ni Jesús, ni Buda, ni Mahoma, ni Moisés. Cada alma tiene la llave. Por lo tanto, lo que hay que buscar es la llave que uno tiene en el interior. No le demos la llave a nadie, ¿no? Nadie del exterior tiene la llave la tiene uno. Es decir, que si a la llave a uno se le enseñó Moisés, Jesús o Mahoma, bien, pero uno tiene la llave. Cuéntanos, Mario, ya que vamos a finalizar, ¿cómo podemos empezar a trabajar contigo, acercarnos al mundo de la cábala, para la gente que también lo preguntan Bueno, por aquí? mira, el mundo de la cábala se empieza o con la lectura o con algún curso en alguna escuela. Nosotros lo que hemos trabajado es la cábala en todas las áreas, en muchísima cantidad de áreas, en muchísimos cursos, pero yo siempre, en general, lo que pienso es que hay que empezar por el árbol de la vida. Nosotros tenemos un curso básico que es descubrir el árbol de la vida, que me parece que tiene que ser el punto inicial. ¿Por qué? Porque a partir de ahí la gente se autoconoce de manera muy profunda. Si no comenzamos por uno mismo y por el alma de uno y qué desequilibrios tiene, para mí tiene que empezar por ahí. El curso que para mí es central del árbol de la vida. Luego, si quieres seguir para adelante creciendo, tiene un camino, ¿no? Nosotros tenemos un diplomado, una maestría, pero yo creo que con el curso del árbol de la vida, una persona ya puede ya entrar en los arcanos de la Cábala, que es la búsqueda de la llave del alma. Cuidado, para que cada uno encuentre su llave. Con ese lenguaje simbólico y luego he visto también que he quedado fascinada con un curso que tienes también de cábala y arte, Ah, ¿no? A través de la pintura y de todo lo que está ahí, de toda esa simbología ahí escondida que me ha parecido también así maravilloso. es, así es. Aquellos que les gusta el arte, esta ahora está saliendo. La próxima semana comienza la doctora Clara Pratt, que ella está especializada, bueno, es maestra de la escuela, pero además conoce muchísimo el arte y lo que está decodificando son las diferentes dimensiones en los cuadros, ¿no? El trabajo que ha hecho es increíble. La verdad que se están abriendo campos muy nuevos de investigación, muchísima gente. En este momento lo que está pasando dentro de la Cábala es que hay más alumnos que maestros. Por lo tanto, aquellos que nos estén oyendo, que se puedan preparar con los años para lograr ser maestros de cábala, van a tener mucho trabajo. Y la inteligencia artificial difícilmente nos pueda en esto reemplazar, porque hay una serie de cuestiones muy sentidas, complejas, que pertenecen a lo humano, que realmente yo creo que cada vez vamos a necesitar más maestros de cábala, más preparados. Así que bueno, tenemos mucho trabajo, como decíamos al principio. Te agradezco, Samantha, enormemente esta entrevista. Para mí un lujo, se me ha pasado la hora volando. Sí, a mí también. De hecho, bueno, había un montón de preguntas. Preguntan también si tienes cursos online, cuándo comienzan los cursos. Yo creo, bueno, los perfiles de Mario, cualquier pregunta yo se la voy a pasar a él o cualquier cosa que Bueno, necesitéis en su web, está todo en en la la web. web de la Escuela de Cábala. Si alguien pone Mario Soban, yo calculo que en los buscadores en Google encuentra la Escuela de Cábala casi inmediatamente. Así que Vamos a puede. ponerles en tarea para que se pongan ya a trabajar. Pobres, pobres, que no se pongan tan en tarea. Tampoco no quiero quiero ser un poco misericordioso. Los que quieran, los que quieran. Claro que sí. Luego los libros también están en tu página, están todos los libros que también los podéis pedir. Joima es, ¿verdad? Hojma, sí, sí, la editorial Sí. Hojma también los tiene, así que, y el principal, el primero, yo diría, ¿no? El principal es Od 22, El Secreto.
ese libro. Yo creo que con el libro de SOS 22 más el curso inicial del árbol de la vida, la persona ya tiene para unos meses de entretenimiento. Sí, que hay que ponerse a estudiar, también a investigar y eso es importante. Así que nada, Mario, muchísimas gracias. Gracias, Vamos, Samantha. ha sido un placer, a mí se me ha pasado muy corto, lo Igualmente. dejaremos aquí grabado, lo subiremos a YouTube. Gracias a todos los que os habéis comentado, los que habéis estado aquí. Siento no haberos contestado a todos, pero si no, no podía estar pendiente de escuchar a Mario. Y nada, bueno, seguirle en su perfil y cualquier pregunta que necesitéis, pues estamos para responderos. Un abrazo muy grande a Gracias, todos. Samantha. Gracias. Shabbat Shalom. Un abrazo. Gracias.